¿Se ve? Sí, doctor. Ya, a ver, pucha, a ver. Habíamos quedado en operaciones para las complicaciones. ¿Ve? ¿Qué nos está pasando? Ya. Bueno, habíamos quedado en esta parte que son las operaciones para las complicaciones. Una causa de las complicaciones, habíamos dicho que las cirugías están indicadas para las complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? No respuesta al tratamiento médico, después la hemorragia, perforación y obstrucción. Entonces, esas son las complicaciones. Acá en lo que respecta a hemorragia, lo que se podría hacer, hemos dicho qué es lo que pasa con los pacientes que tienen un cuadro hemorrágico, ¿no? Que van con el motivo de consulta especificando que han tenido hematemesis o melenas, inclusive nos muestran en una vasenica o en algo la cantidad de sangre que han vomitado. A estos pacientes pues se toma con ellos las medidas generales, como es el hecho de tomarle la presión arterial, colocarle una vía, ponerle soluciones parenterales, tratar de mantenerlo hemodinámicamente estable, colocarle una sonda nasogástrica, corroborar a través de la sonda nasogástrica si sale sangre hacer un lavado gástrico por medio de soluciones frías, se puede aplicar también ahí antiácidos en la solución, inclusive se puede aplicar vasoconstrictores locales como la adrenalina, porque por acción local va a poder hacer vasoconstricción en el vaso sangrante. Le vamos a poner bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones por vía parenteral y le vamos a hacer el lavado, le podemos poner inclusive oxígeno nasal, una sonda Foley con finalidad de ver la diuresis que presenta el paciente, tratar de estabilizarlo hemodinámicamente y llevarlo para que le hagan una endoscopia con finalidad de llegar a una conclusión diagnóstica por medio del estudio endoscópico. Una vez estable el paciente, si es que se dice que las mejor en los casos de pérdidas es reponer con lo que ha perdido, pero la sangre no la tenemos en forma inmediata. Cuando le hemos puesto una vía para ponerle soluciones, también ya le tomamos una muestra y una determinación de grupo IRH para ver qué tipo de grupo IRH tiene, con finalidad de poder sustituir las pérdidas también con
con administración hemática. Se lo prepara al paciente, se lo lleva para hacerle una endoscopía y en la endoscopía van a tratar de ver cuál es la causa. Aquí vemos si dice, se puede realizar una esófago gastroduodenoscopía, o sea, una observación del esófago, del estómago y del duodeno. En caso de encontrar la causa, se puede utilizar cauterio bipolar, sonda térmica o tratamiento de inyección que suele tener una recidiva de 10 a 40%. La selección del procedimiento se limita a dos posibilidades. Ya cuando vemos de dónde está sangrando, si es una úlcera duodenal o es una úlcera gástrica y no hay probabilidad de haber hecho remisión o hemostasia con el estudio endoscópico, que el estudio endoscópico no únicamente es de diagnóstico, sino también es de tratamiento, y para la parte del tratamiento se utilizan el cauterio bipolar, la sonda térmica, se puede hacer un tratamiento en función de escleroterapia, poner una solución esclerosante en la zona sangrante y ver cuál sería la respuesta. Si el paciente ya llega a una condición en la que no se ha podido cohibir el sangrado por estos métodos, ya se toman medidas quirúrgicas y dentro de estas medidas quirúrgicas se ven dos posibilidades, una que es vagotomía y drenaje y la otra es vagotomía y antrectomía. Entonces, habíamos dicho ya anteladamente que la vagotomía y drenaje se utiliza en los casos de emergencia. La vagotomía y antrectomía ya implica un procedimiento mayor que va a conllevar a más tiempo quirúrgico y aparte de eso también va a conllevar a mayores riesgos de probabilidades de morbilidad. Porque si el paciente no ha estado estable, un paciente que pueda estar muy afectado, el hacer procedimientos de gastrectomía va a poner en más riesgo y consiguientemente lo que tenemos que pretender hacer no llegar a esos procedimientos, porque más la antrectomía ya se podría tomar en otras situaciones. O sea, que sin embargo, de acuerdo a las posibilidades del medio, a la experiencia de los cirujanos y tal, hay centros exclusivamente en los países primermundistas donde se dedican únicamente a tratar la úlcera en algunos casos, en otros a tratar lo que es la pancreatitis aguda, en fin. Entonces, en estos centros donde se dedican a tratar únicamente los procesos ulcerosos, en ocasiones tienen más práctica en hacer procedimientos de vagotomía supraselectiva y mejoran los pronósticos de recidiva, o sea, tienen menos recidiva ellos porque están más habituados a hacer esto. Pero dentro del aspecto normativo, en casos de que el paciente tenga un cuadro de hemorragia y se haya determinado que tiene indicación quirúrgica, se puede tomar estas conductas, vagotomía y drenaje y vagotomía y antrectomía. En las situaciones de perforación, hemos dicho que los pacientes que suelen tener esta complicación de perforación acuden con un cuadro abdominal agudo, van a tener dolor abdominal intenso, pueden tener náuseas, pueden tener vómitos. Al examen físico vamos a ver de qué es un abdomen con signos de irritación peritoneal, un abdomen en tabla, o sea, va a ser un abdomen duro. ¿Cómo vamos a llegar a la conclusión diagnóstica de que tiene una perforación? Puede ser por los antecedentes que refiere el paciente dentro de la anamnesis, que nos haga referencia de que ha estado con tratamiento antiulceroso, que lo han estado viendo por este aspecto, que le han hecho endoscopías. Una de las causas que podríamos considerar de que podría tratarse de una perforación consecuente a una úlcera perforada.
Entonces le vamos a hacer una radiografía de abdomen de pie en la que vamos a ver aire subdiafragmático, y también en el examen físico podemos ver la presencia del signo de Joubert positivo, que es timpanismo a nivel de la región hepática, o sea, a nivel de hipocondrio derecho, porque hay aire y no se percute matidez. Cuando hay aire, más bien va a haber timpanismo, ¿no? Entonces, con una placa simple de abdomen, vamos a ver de que hay aire subdiafragmático, con lo cual se va a llegar al diagnóstico de que hay perforación de víscera hueca. En este tipo de situaciones, hemos dicho que cuando sobrepasa las 48 horas, entonces se debe tomar otro tipo de conducta que va a ir exclusivamente a lo que es la atención de la emergencia y no a lo que es más la emergencia y la enfermedad. Entonces, en la perforación se recomienda el cierre simple de la perforación cuando sobrepasa las 48 horas, o problemas médicos concomitantes que el paciente pueda tener, que sea cardiópata, neumópata o que tenga insuficiencia renal, en fin, que vamos a tratar de disminuir el tiempo quirúrgico. Se sugiere vagotomía y piloroplastia o vagotomía supraselectiva. Entonces, ya se había adelantado que la vagotomía supraselectiva fundamentalmente son para los casos de cirugía electiva y no tanto así para los casos de cirugía de emergencia. Aquí vemos que lo que han hecho, han hecho un cierre de la úlcera y le han puesto un parche de Piplón, se llama el parche de Graham. Entonces, esto es lo que se recomienda cuando ya ha pasado un tiempo de 48 horas nada más, o cuando el paciente está muy inestable. De otra manera, se puede hacer, si no ha pasado ese tiempo, hacer vagotomía troncular y un procedimiento de drenaje, que pueden ser las piloroplastías de Heiner-Mikulich, la piloroplastia de Finney o de Habuley, o la gastroenteroanastomosis. En casos de obstrucción, hemos dicho que la obstrucción es más frecuente en las úlceras duodenales y va a producir en el paciente un síndrome de retención gástrica, un síndrome pilórico. Entonces, estos pacientes van a estar vomitando y vamos a hacer el diagnóstico por el antecedente de que el paciente ha sido ulceroso, que está recibiendo tratamiento y que haciendo una endoscopía se puede encontrar de que hay una zona de obstrucción en la parte del píloro y se va a evaluar la zona de obstrucción, a lo mejor puede ser por edema y se podría intentar únicamente con dilataciones o de otra manera tomar un tipo de conducta que sea quirúrgica. Entonces, para este tipo de patología, la endoscopía es esencial para establecer la causa de la obstrucción. Si es debida a edema y espasmo, responde a tratamiento médico. Los pacientes requieren vagotomía con antrectomía o vagotomía con gastroenteroanastomosis. Las complicaciones de las operaciones por úlcera péptica, complicaciones tempranas. La mortalidad global para la vagotomía y piloroplastia y la vagotomía más antrectomía es de un 1%. Para la vagotomía supraselectiva es de 0,5%. La hemorragia, la infección y el retardo en el vaciamiento rápido ocurren en un 5%. Las complicaciones crónicas, alrededor de un 25% de los enfermos que se someten a cirugía de la úlcera péptica desarrollan algún grado de síndrome postgastrectomía. Cerca del 1% de ellos tiene una incapacidad permanente. El síndrome de vaciamiento rápido se presenta en 1% en la vagotomía proximal, en el 50% en la gastrectomía parcial. Es más común en la Billroth 2. Los síntomas tempranos suelen ocurrir 10 a 30 minutos después de una comida.
El vaciamiento tardío se presenta de 2 a 4 horas después del alimento. Los síntomas gastrointestinales: sensación de llenado epigástrico, náuseas, vómito, dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal y diarrea explosiva. Los síntomas vasomotores: diaforesis, debilidad, mareos, palidez seguida de rubor, visión borrosa, palpitaciones, taquicardia y deseo de asumir la posición de cúbito dorsal. La diarrea posoperatoria a vagotomía se desarrolla en un 20% de los pacientes con vagotomía troncal, 3% en pacientes con vagotomía selectiva, 1% en pacientes con vagotomía gástrica proximal, y la diarrea desaparece con el tiempo y no es necesario un tratamiento específico. El síndrome de asa aferente puede ocasionar obstrucciones agudas y completas, suele presentar vómitos con características biliares y sin alimento. El tratamiento es quirúrgico y consiste en la conversión de la gastroyeyunostomía Billroth II en una gastroyeyunostomía en Jeder-Rux. El síndrome de asa eferente. Los síntomas son de cualquier obstrucción del intestino delgado o de la salida gástrica. Presentan dolor abdominal difuso tipo cólico y vómitos biliosos con alimentos. El tratamiento es quirúrgico dependiendo de la causa. La gastritis por reflujo alcalino se caracteriza por dolor epigástrico constante y urente, exacerbado por el consumo de alimentos, náuseas y vómitos biliosos que no alivian el dolor. Se diagnostica con endoscopía. El tratamiento médico no es muy efectivo. El tratamiento quirúrgico consiste en una cirugía en Jeder-Rux, en una yeyunostomía o una yeyunogastrostomía en Jeder-Rux. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctor. No hay preguntas, ¿está bien? Está bien, doctor. Bueno, entonces aquí tenemos la gastritis inducida por tensión. La gastritis inducida por tensión se presenta después de quemaduras grandes, traumatismos, shock hemorrágico, insuficiencia respiratoria o septicemia. Se trata de múltiples erosiones superficiales en el fondo del estómago. Entonces, por esa situación que todos los pacientes que entran a la unidad de terapia intensiva, dentro de un aspecto normativo, ya se les hace un tratamiento preventivo profiláctico con la administración de bloqueadores H2 o inhibidor de la bomba de protones, justamente para evitar esta complicación. La frecuencia se presenta en todos los pacientes con lesiones graves al cabo de 24 a 48 horas. Un pequeño número de estos presentan hemorragia gastrointestinal importante. La patogénesis no se conoce el mecanismo, apoyan una etiología multifactorial. La prevención: los antagonistas de los receptores H2 son útiles en la profilaxis de la ulceración por tensión en enfermos internados en las unidades de cuidados intensivos. El tratamiento inicial para controlar la hemorragia consiste en el lavado con solución fría. Las técnicas para el tratamiento endoscópico incluyen sonda térmica, tratamiento con inyección, láser o electrocoagulación. El tratamiento quirúrgico consiste en la gastritis. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
Bueno, si no hay preguntas, lo vamos a dejar aquí porque vamos a entrar a otro capítulo ya que va en función del cáncer gástrico. Entonces, no valdría la pena empezar en este momento y lo podríamos dejar para el día lunes. Hola, adelante. Hola. Doctor, Sí, doctor, está bien. ¿nos podría hablar sobre las úlceras de Cushing y de Curlin? Las úlceras de Curlin son las úlceras de estrés. Esas son las úlceras de tensión que hemos hablado. ¿Lo ve? Que produce una hemorragia digestiva y ¿qué pasa? Es de difícil control, en ocasiones extremos, si no remite con el tratamiento que va en función de los lavados gástricos con solución fría, esos pacientes se van a tener que someter a lo que es una gastrectomía total. Es la única manera de poder cohibir la hemorragia. ¿No? Entonces, esas son las úlceras de Curlin, las úlceras de estrés. Muy bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? Hola, ¿no hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar para el día lunes, ¿ya? Y vamos a dar el día lunes lo que va en función de cáncer gástrico.